Hola gente, ¿cómo están? Sí, me imagino que ya deben estar cansados y cansadas de verme cambiar de escenario en cada video, pero me gusta ir variando porque si no me aburro. Para quienes no lo sepan, yo estudié cine durante 4 o 5 años, 5 años, y hay pocas cosas que me llenen tanto como el séptimo arte, realmente. Pero si hay una cosa que me llena tanto como el séptimo arte es hacerme preguntas. Y si ustedes, al igual que yo, también son fanáticos del cine, entonces muy probablemente alguna vez en su vida habrán escuchado hablar de un film serbio. Esta película fue muy criticada y existe esta idea que incluso afirman personas que no vieron la película, de que esta es una película súper fuerte. Una de las típicas películas que aparece en los tops de no veas esta película o top 10 películas que te van a traumatizar o cosas por el estilo. Uno de los grandes argumentos de las personas que no están de acuerdo con esta película es que tiene escenas tan fuertes que rozan el límite de lo no ético. Pero antes de empezar a analizar esta película y de hablar respecto a si realmente cruza un límite ético o no, creo que es mejor que empecemos hablando sobre qué es la ética y si debería existir la ética en las producciones artísticas. Ahora, al hablar de esto es importante que reparemos en la pregunta: ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de ética? Hablar de la ética en el arte nos hace enfrentarnos inevitablemente a la barrera de la libertad de expresión. Es decir, ¿tenemos que tener en cuenta todas las opiniones para así no ofender a nadie? Esto no solo es difícil, sino que en la actualidad es prácticamente imposible. Ahora, hay una frase de Heidegger que para mí es extremadamente oportuna en este punto de la conversación. Y esta frase es: ser obra es establecer un mundo. ¿A qué se refiere esta frase? Bueno, aquí una obra se mantiene viva debido al diálogo que ella misma establece. Por lo tanto, no podemos pretender no ofender a nadie, porque en cierto punto es el objetivo de la obra, generar diálogo. Es decir, la obra tiene una ética en sí misma que la hace coherente frente a aquello que está planteando. El arte, por lo tanto, no puede limitarse por la reacción del público, porque justamente su objetivo es generar una reacción en el público, generar un debate. Y si esto no sucede, entonces el arte pasa a un segundo plano o pasa a un plano superficial. Y lo más peligroso de esto no es el hecho de que pase un plano superficial, que sí lo es, sino que lo más peligroso es el hecho de que se autocensure. Y esto no quiere decir utilizar elementos chocantes para llamar la atención, que es de lo que muchas personas acusan a un film serbio. Quiere decir utilizar esos elementos para transmitir un mensaje. Y si efectivamente un film serbio estuviese utilizando elementos chocantes para llamar la atención, entonces evidentemente no lo llamaría ético. Porque no es ético para el artista el hecho de estar generando algo que al final no genera una reflexión en el público. Entonces, vuelvo a plantear la pregunta: ¿debería existir un límite ético en el arte? Algunos podrían plantear que sí, efectivamente, pero al fin y al cabo, tanto el arte como la ética no dejan de ser cuestiones subjetivas. Digamos, la ética varía en cada cultura también, así como el arte varía en cada cultura. Por lo tanto, creo que no solo la ética de la obra, sino también la obra en sí tiene que ser entendida en su contexto y en su cultura. Entonces, si el arte en general, podemos estar hablando de una película, de un cuadro, de una escultura, de una canción, de una poesía, lo que a ustedes se les ocurra. Si ese arte está generando una respuesta del público, si está generando un diálogo y está respondiendo a las necesidades y a las inquietudes del espectador o la persona que lo consuma, entonces podríamos decir que la obra es ética, ¿no? Ahora sí, hablemos de
lo que vinimos a hablar el día de hoy, que es un film serbio. A ver, esta película creo que está de más aclarar que generó mucho debate en el año en el que salió, en 2010, y que sigue generando mucho debate incluso hoy en día. Hay muchas personas que la catalogan de lo que hablamos hace un rato, una película que busca ser provocadora solo para llamar la atención, una película, si se quiere, gore, una película... bueno, ya que venimos hablando de eso, podríamos decirlo también poco ética, ¿no? Ahora sí, centrémonos un poco más en lo controversial de la película, ¿no? Porque si bien la obra fue criticada en toda su extensión, yo creo que tanto ustedes como yo, si están viendo este video, son conscientes de que existieron dos escenas que particularmente tensionaron o pusieron nerviosas a no solo el público, sino también la sociedad en general que escuchó hablar, ¿no? de estas escenas. Vamos a hacer, antes de centrarnos en estas escenas, un pequeño resumen para quienes no vieron la película, ¿ok? Un film serbio narra la historia de Milos, que es un actor porno legendario en la industria, que está prácticamente retirado y que vive con su esposa y con su nene chiquito, que tendrá, no sé, 7, 8 años. Ahora, Milos está pasando por una situación económica terrible que lo lleva a aceptar una propuesta que le hace un hombre que se llama Bikmur para hacer una película de pornografía artística, ¿no? Bueno, la película se va sucediendo y se van sucediendo cosas que a Milos le hacen querer apartarse un poco del proyecto, pero como que ya es demasiado tarde, ¿no? Y de repente la película da un giro y Milos se despierta completamente ensangrentado y tras recordar que había sido drogado, empezamos a descubrir con él lo que pasó, ¿no? Ahora, la escena que voy a utilizar a modo de ejemplo para hablar respecto a la ética en las producciones artísticas es la escena que ya todos conocemos que está cerca del final, ¿no? En esta escena lo vemos a Milos, nuestro protagonista, completamente drogado con fármacos que no solo lo inhiben, sino que también aumentan su deseo sexual. En esta escena lo introducen en una habitación en la cual hay personas cubiertas con una sábana blanca, él no puede ver quiénes son, y lo obligan a tener relaciones con esas personas que están cubiertas por la sábana, ¿no? Cuando descubren la sábana, Milos reconoce quienes estaban debajo, que eran ni más ni menos que su mujer y su hijo, ¿no? Ahora, obviamente que la escena que estamos viendo nos va a generar algo horrible como espectadores. No es visualmente explícita, pero inevitablemente nos va a chocar, nos va a perturbar, nos va a resultar algo durísimo de ver. Pero esto quiere decir que el director generó una escena dura y chocante por el simple hecho de que quería que la gente hable de la película. Bueno, hay mucha gente que pensó eso, pero en mi opinión, pensar eso es quedarse con la superficialidad de la escena. Ahora, lo primero que me parece fundamental decir respecto a esta película es que bajo ningún punto de vista y en absoluto está justificando lo que está pasando en la película, ni lo está alimentando, ni está buscando que eso suceda en lo más mínimo. Es decir, no es una película que avale este tipo de comportamientos. Y si la escena en cuestión nos resulta fuerte, es justamente por esto, porque no lo está avalando. Si la escena en cuestión resulta fuerte, es porque el director nos quería mostrar la crudeza de este tipo de producciones. Y no solo mostrarnos la crudeza de las producciones snuff y de las producciones pornográficas snuff, sino también mostrarnos la crudeza de la crueldad humana. Entonces, lo que el director está buscando con esta escena es mostrarnos hasta qué punto el ser humano es capaz de llegar
para satisfacer sus deseos más sádicos, sin importar cuán sádicos sean. Y sí, se puede responder a esto que estoy diciendo con el argumento de que se puede hacer una crítica social de otra manera. Pero la forma en la que tiene un film serbio de hacer esta crítica social es a través de la crudeza. Y creo que no hay mejor manera que hacer este tipo de críticas sociales o que llegar a las personas que la crudeza. De hecho, el mismo Pérez Reverte dice en un podcast que tiene con Jordi Wild que para él las imágenes que se toman en lugares en los cuales hay guerra no se deberían censurar. Pérez Reverte, él mismo que estuvo en esos lugares, que estuvo cubriendo guerras como fotógrafo y como periodista, él mismo dice que esos videos que se filman en Israel, que esos videos que filman los propios musulmanes cuando asesinan a personas, no deberían ser censurados en la televisión. Porque la crudeza es la mejor forma de llegar a las personas. Y esto es lo que busca hacer un film serbio. Yo creo que ocultar las imágenes del horror no es bueno. Creo que a la gente hay que estremecerla. No por un aspecto morboso ni tan, sino porque la gente debe saber de verdad lo que es el horror de la guerra y la muerte y la desgracia y la matanza. Debe saberlo, ¿no? Debe ver en las caras de los que sufren a su hijo, a su hermano, a su padre, a su abuelo, a su mujer, a su familia, ¿no? Debe identificarse. Entonces, si le ponemos ese flu idiota o le piseramos tal y cual, ve, hay una cosa de fondo, imágenes muy duras, ¿pero qué duras? ¿Pero qué me estás diciendo imágenes duras? ¿No? Entonces, los alejamos de la realidad. Yo creo que mi misión como reportero, cuando lo era sacudir conciencias. Yo no decía, esto es horrible, no, yo enseñaba. Yo no juzgaba si era horrible o no era horrible. Yo decía, mire usted, esto es hoy Sarajevo. Y el espectador se quedaba, decía, Dios, esto es Sarajevo. Entonces, claro, al tapar, al eludir, al borrar esas imágenes bajo un buenismo tal, no, es que era el respeto a los muertos, es que la familia... Déjame de tonterías. O sea, cuando enseñas un muerto, cuando enseñas una canallada, el ser humano se da cuenta que es una canallada. Si la edulcoras, si la camuflas, si la disimulas con esos buenismos estúpidos, el espectador hace así, bueno, tal, sí, tal, horror. No, dale en la cara. O sea, lo que hace un film serbio es magnífico porque es poner sobre la mesa un tema que todos sabemos que está ahí. Si bien este film está ambientado en Serbia, esto sabemos que es algo que pasa a nivel global. Todos sabemos que está ahí y que lo ignoremos no quiere decir que deje de estar ahí. Por lo tanto, un film serbio, a través de su crudeza, nos está mostrando, aunque lo ignores, esto está sucediendo. Y lo más magnífico de un film serbio es que reconoce que el porno es una cuestión que está completa y absolutamente tabutizada en la sociedad. Y toma eso para generar aún más impacto en el espectador. Y toma la historia de Milos para mostrarnos cuán sádica puede ser la mente humana. Entonces, en resumen, cuando hablamos de un film serbio, no estamos hablando de una película pornográfica cruda. No, cuando hablamos de un film serbio, estamos hablando de una película que evidentemente es difícil de ver para algunas personas, pero que busca poner un tema sobre la mesa. Por un lado, que nos escandalizamos ante sucesos de la vida cotidiana, ¿no? Una persona que asesina a su pareja, un asalto que terminó con la muerte de alguna de las víctimas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, también existe una industria que genera esto a propósito porque hay gente que lo disfruta. En conclusión, no considero que un film serbio sea simplemente una película pornográfica cruda, creo que tiene un mensaje detrás, pero también creo que no es una película para cualquiera, eso desde ya. Y nada, me gustaría saber qué piensan, los leo en los comentarios, si les gustó este video, por favor compártanlo y nos vemos la próxima.